Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por la señal 47, señal interregional telefónica del sur, y canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bueno, estimados televidentes, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestros amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, y tenemos un joven invitado. Me refiero a Pablo Salvador Herreros Chenque. Él es médico, trabaja en el hospital de Ancud desde el año, tú me corriges Pablo, desde el año 2015 a la fecha en urgencias. Y también trabaja en el departamento, en la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Ancud, como médico del gabinete psicotécnico desde también septiembre del 2015 a la fecha. Bueno, Pablo tiene una carrera como médico hecha en Ancud, pero él estudió medicina en Cuba a partir del año 2005. Y realizó su internado rotatorio en los servicios de cirugía general, pediatría, medicina interna, ginecobstetra y medicina familiar. Realiza trabajo comunitario, 3 talleres educativos a la comunidad, promoción y prevención en salud durante los 2 últimos semestres de su carrera, todo ello en Cuba. Regresa a Chile en julio del 2012, radicándose en nuestra ciudad, en Ancud, y también a partir de esa fecha él empieza a ejercer su profesión como médico. Estimado Jorge, iniciemos el diálogo con nuestro querido amigo Pablo. Muchas gracias, Boris. Un gusto tenerte en el programa, Pablo. Ya estaba hablando, Boris, de tu currículum, de tu biografía, y yo quisiera preguntarte tus estudios que hiciste en Cuba, ¿cierto? Hablaba con distintos internados en distintas áreas de la salud. ¿Nos podrías contar, quizás resumidamente, ¿cierto?, cómo es la medicina en Cuba y cuál es su relación también con la medicina chilena? Bueno, buenas tardes a todos. La experiencia en Cuba, en cuanto a la medicina, es bastante distinta de acá, toda vez que se enfoca en la atención primaria más que en la atención secundaria como es acá. Es decir, que aquí en Chile en algún momento la cosa iba para allá, pero esto se acabó cuando la salud primaria, la atención primaria, digamos, se municipalizó, ¿ya? Y pasó a depender o de las alcaldías o de las corporaciones de cada alcaldía, en caso de ciudades grandes como esta, en donde toda la atención primaria, los CEFAM, los SECOS, dependen de la Corporación de la Salud y Educación y Atención al Menor. Y esto conlleva a que en el fondo, cada realidad, desde el punto de vista de la atención primaria, sea distinta según la administración de turno en cada municipio. Entonces, por eso vemos a lo largo de Chile que en algunas partes la atención primaria funciona como reloj y en otras partes no se encuentra nunca ahora, faltan fondos, desvían fondos de salud para educación y viceversa, o a veces desvían fondos para otras partes que nadie sabe, como pasó con la corporación de acá, que todavía hay 1.800 millones que nadie sabe dónde están. Entonces esto genera ciertos desbalances, a diferencia de ponte tú de atención secundaria que está organizada en servicios de salud. Es decir, todos los hospitales aquí dependen de la provincia de Chiloé, dependen del servicio de salud de Chiloé, que antiguamente era el servicio de salud Yanchipal, pero que abarcaba mucho, o sea, abarcaba Yanquihue, Chiloé y Palena, por eso se llamaba Yanchipal. Entonces allá está organizado de una manera global, central, o sea, toda la atención primaria en Cuba
depende de MINSAP. Que, ojo, por eso se llama MINSAP, distinto acá que se llama MINSAL. Ese cambio de letra por una P es porque se llama Ministerio de Salud Pública, que así debería llamarse aquí también. No, pero no es de realidad, y claramente la salud pública es muy deficiente comparada con la salud privada, y donde solamente más o menos un 20% de la población puede acceder a esta última. Y a través del sistema de ISAPRES, que también es todo un cuento económico y que va en desmedro del usuario. Entonces, claro, en realidad es muy distinta. Allá la atención prácticamente hay un consultorio cada 3 cuadras. Entonces está muy cubierto. Por eso han llevado también la pandemia los cubanos. Y por tú allá nos enseñan medicina del desastre, un ramo que aquí no hay. ¿Qué implica la medicina del desastre, Pablo? La medicina del desastre implica ejercer la medicina en un contexto en que quedó embarrada, ya sea una pandemia como esta, un terremoto, un huracán, un tornado. Yeah. Es decir, te enfocan un poco a cómo hacer un triage eficiente sobre quiénes requieren atención primero, cómo asegurar un acceso al agua potable en condiciones paupérrimas, y así, tratar de ejercer la medicina en un contexto en que no vas a tener todas las herramientas que habitualmente tienes. Yeah. En el fondo, formar parte de la cadena de organización de emergencia en un contexto en que la población está toda revuelta y sin una dirección clara. Muchas veces donde la autoridad incluso no está presente. Entonces, en ese caso, el personal de salud debiera estar preparado para asumir un liderazgo. Pero aquí eso no se imparte en el pregrado, o sea, hay gente que lo toma después en sus pegas como un curso extra, como una capacitación. Yeah. Pero en salud, en ninguna carrera se imparte este ramo de medicina del desastre. Y yo creo que es importante, porque es como un seguro, digamos. Claro. Te deja capacitado por si pasa algo peor. Que ojalá que nunca pase, pero hasta que pasa. Así es. Carlos. En cuanto a la medicina más allá de la atención primaria. ¿Sí? En cuanto a la medicina más allá de la atención primaria, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué nivel tiene? Por ejemplo, las enfermedades que necesitan cirugía de alta complejidad o enfermedades más graves, digamos, de lo que se puede ver en la atención primaria. Bueno, han avanzado bastante en muchas áreas, desde la neurocirugía, traumatología, pasando por la fisiatría y hasta la biotecnología. Es decir, los cubanos han apostado fuerte al desarrollo tecnológico en salud especialmente, y en bioquímica. Están muy, muy avanzados, tienen centros de investigación de nivel de primer mundo. Y es por eso que muchas personalidades de repente del mundo político o de la farándula a veces llevan a sus familiares o se van a tratar ellos mismos para allá. Sin ir más lejos, el caso de Andrés Agamán. Cuando su hijo tuvo este trágico accidente en la piscina, aquí en Chile lo habían desahuciado. Y él fue a tratar a su hijo gratis allá a Cuba con los mejores especialistas y la mejor tecnología. Bueno, el daño neurológico que tenía su hijo era tal que tampoco lo pudieron salvar, pero le mejoraron bastante la calidad de vida y le extendieron varios años lo que tenía pronosticado. Y tomando en cuenta que es un personaje de la política acá de extrema derecha. Así es. Es decir, este tema de la salud allá en Cuba trasciende estos límites, pues es transversal. No se fija en este tipo de cosas. La salud es una cosa mucho más grande como para estar fijándose en estas cositas. Se fija, para ellos la medicina es fundamental, no va más allá de lo político.
De acuerdo. Y es fundamental igual lo que nos comenta Pablo respecto de esta medicina del desastre, porque significa que en definitiva el pueblo cubano está preparado para lo que está ocurriendo hoy día, que es lo contingente. Ahora, me parece igual muy interesante lo que estaba en tu currículum y que por lo menos no, yo no lo veo implementado en Chile, que tiene que ver con estos talleres educativos. A lo mejor te puedes referir un poquitito a eso, porque no creo que en Chile hayan estas charlas, esta educación a la comunidad como en Cuba. No, claramente no hay. ¿Mm? Lo que pasa es que allá también es parte de pregrado educar a la población, pues es decir, que se enfoca en un esquema más de promoción y prevención en la salud. Es decir, aquí en Chile se enfocan en la atención tanto primaria como secundaria, o sea, antes de prevenir enfermedades o promover estilos de vida saludables, se enfocan más en tratar las cosas cuando ya pasaron. ¿Te fijas? Hace poco sí han implementado algunos sistemas como el Elige Vivir Sano y otro que es el Chile Crece Contigo, pero que no lleva muchos años, es decir que a nivel país, digamos, en cuanto a salud se refiere, yo creo que el único programa cuyos resultados vamos a poder ver independientemente de la administración que salga cada 4 años, ya sea derecha, izquierda, porque por decreto está estipulado así, es el Chile Crece Contigo. Es decir, que es una serie de medidas. Algo, ¿se cortó mi imagen, parece, o no? Sí, Pero me siguen escuchando. sí. Te seguimos escuchando. ¿Qué habrá pasado? A lo mejor está baja tu batería. No, si lo tengo conectado. Pero algo pasó. Pero ¿Alguna bueno, interferencia? ¿Alguna no, interferencia sí, por el sentido de lo que estás hablando? no, ahí sí. Ahí sí, ahí Claro, volvió. me trataron de censurar. Sí, No, bueno, pero Chile Crece Contigo, y la gracia que tiene es que ya está programado para acompañar al niño chileno desde el momento en que nace, o sea, a todas las personas, ya sea que tengan ISAPRE, FONASA o tengan cualquier ingreso, la maternidad apenas te dan de alta, te entregan tu cuna, tu colchón, tu alfombra de juego, tus DVD con videos de estimulación, y es una serie de medidas de acceso universal. Es decir, que cuando los niños que están naciendo ahora, cuando ya tengan 18, 19 años, se va a poder hacer una media, decíamos, mira, antes de Chile Crece Contigo, cuando los cabros estaban a la buena de Dios, obteníamos estos resultados en cuanto a nivel cognitivo, entre inteligencia emocional, entre desarrollo social y todo. Y ahora con Chile Crece Contigo, que los fuimos acompañando durante todo su crecimiento y fuimos dándole a todos los papás las herramientas, obtenemos estos resultados. Y eso va a ser interesante porque nos puede hablar sobre una política pública que nadie puede tocar. Es decir, que da lo mismo quien salga, nadie se puede meter con eso. Porque Chile Crece ya están dando y no se puede modificar en cuanto a plata o en cuanto a alineamiento. Entonces yo creo que es la primera experiencia en Chile en donde se le da un tratamiento de prevención y de promoción de salud a un grupo etario de la población. Pero todavía esos resultados no los vamos a ver. Carlos. no, y pasando a otra cosa, según tu currículum, tú hiciste todos tus estudios aquí en Ancud y posteriormente te trasladaste a estudiar medicina a Cuba. ¿Cuál fue la motivación que te llevó a ese cambio tan drástico, diría yo, tan brusco? ¿De estudiar en Cuba? Sí, que es una realidad Bueno, totalmente distinta, incluso aquí a Chiloé. Bueno, en ese momento tenía mis motivos. El primero de ellos, y yo creo que uno de los que más pesaba, es que es gratis. Allá estudiar es gratis. Y eso es tremenda carga que
te sacas a ti mismo si es que accedes a la educación con el crédito con aval del Estado. ¿Ya? Entonces, obviamente es una razón de peso porque son varios millones que uno se ahorra. Y lo otro es que mi hermana mayor también estudió allá. Entonces, más o menos yo no me tiré directo de la piscina, digamos, sin saber a lo que iba. Ya tenía 6 años de experiencia previos de mi hermana. Y era un enfoque de la medicina que era más acorde a lo que yo quería hacer como médico después. Perfecto. Distinto al de acá. Por eso decidí irme para allá. Esos fueron como los motivos. Jorge. Pablo, volviendo aquí al plano local, ¿cómo está funcionando nuestro sistema de urgencia? Porque es el lugar donde tú estás ahora, sabiendo que igual hay una preocupación importante por todo este tema del coronavirus, de los contagios. Así es. Bueno, la unidad de urgencia, desde que comenzó todo esto, se tomaron varias medidas. La primera es que urgencia está aislada, o sea, digamos, el servicio de urgencias está en un aislamiento muy similar al que tiene un pabellón de cirugía. Por ejemplo, los pabellones de cirugía tienen marcado en el suelo con cintas hasta donde uno puede avanzar sin cambiarse de ropa, tiene lugares en donde uno se cambia y te tienes que vestir con unos delantales que te cubren hasta las muñecas y hasta más abajo de las rodillas. Tienes que usar gorros, mascarilla, y cuando vas a atender un caso respiratorio, tienes que ponerte el resto de los elementos de protección personal, que es sobre todo esto que ya mencioné, ponerse otra bata que es de plástico que te llega hasta los talones, un protector facial, unas antiparras, una mascarilla N95 y sobre esa mascarilla una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué esto? No es que te dé más protección, pero te permite reutilizar la N95 una vez que sales del box donde está aislado el paciente. Es como una medida para ahorrar recursos, porque si nos ponemos a usar N95 cada rato que veamos un paciente y los botamos a la basura, los recursos no van a dar. ¿Ya? Entonces, esa es la primera medida. Hay urgencia, se aisló igual que un pabellón. La segunda medida, y bueno, cada vez que uno sale o entra a urgencia, tienes que vestirte y desvestirte, y la ropa que usaste no la vuelves a usar, ya tienes que botar a un basurero donde dice ropa verde, delantal verde sucio. Y eso se lleva a esterilización y después se vuelve a reutilizar. ¿Ya? Y la otra particularidad que tiene la urgencia ahora, que los usuarios de ANCUD que no hayan ido cuando vayan se van a dar cuenta fácilmente, es que la urgencia está partida en dos. La urgencia respiratoria y de casos C3, C2 y C1, que son como más o menos los que podrían tener más riesgo vital, se atienden en la urgencia de siempre, ya que está aislada como pabellón, digamos. Y los casos C4 y C5, así como C3 también y C2, que no sean respiratorios, se atienden en una urgencia que se llama SAUD. Y esa urgencia está en lo que ahora es, o sea, lo que antes era el policlínico, donde está el SOME. Ahí acondicionaron los box de atención de policlínico para atender en urgencias, pero no, digamos, para no mezclar peras con manzanas. Correcto. Para separar un poco la población que va a consultar. Y eso ha dado sus resultados. Pablo, hay una clasificación de los niveles de urgencia, ¿cierto? ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos? Porque yo creo que es importante, igual que la comunidad la vaya conociendo. Yo estaba en urgencia y hay, como decías tú, C1, C3, pero claro, después uno se le olvida cuáles son los con riesgo o sin riesgo. Claro, que mira, ponte tú, un C5 sería alguien que va a hacer una consulta por una duda médica, o alguien que se va a poner una inyección, o alguien que anda con un medicamento y quiere que se lo administren, que en el fondo no tiene nada de nada. Yeah. Un C4 podría ser alguien con dolor de espalda, pero fuera del dolor de espalda y fuera de que el dolor de espalda lo tiene hace una semana, no tiene ningún otro síntoma y aparte tampoco tiene ninguna alteración en los signos vitales. Todos esos son C4, digamos, que consultan por alguna dolencia, pero que realmente no cuenta como urgencia. Y todos estos
todas estas categorizaciones que hay en el triage que yo estoy mencionando tienen su tiempo definido de espera. ¿Mm? O sea, el C5 puede esperar hasta 12 horas. El C4, así es, el C4 puede esperar hasta 8 horas. Digamos, porque si no se hace esta clasificación y se hace por orden de llegada nomás, no, mucha gente que sí requiere atención urgente perdería su vida, o bien se deterioraría mucho su estado de salud por esperar a que atiendan a los que no lo necesitan. Porque en todo el servicio, o sea, acá en Ancud se da mucho, pero es una realidad a nivel del país. Que hay gente que no es una urgencia, pero va a urgencias igual, porque sabe que aunque espere 5 horas, en algún momento lo van a atender. Y eso es aquí y en todas partes. Lo que pasa es que en algunas partes, ya como Santiago, ponte tú, la carga de pacientes es tan grande que si yo voy como un C4, lo más seguro es que voy a estar hasta el otro día y todavía no me van a atender porque van a llegar a cada rato C2 y C3, que van a automáticamente ponerse en la lista de espera antes que yo. Aquí eso no pasa tanto, pero a veces pasa, cuando la urgencia está sobrecargada. Ahora bien, el C3 es el que tiene algún signo vital alterado. Da lo mismo por qué consulte, pero que cuando le tomaron los signos vitales, tiene algo alterado. ¿Ya? El C2 es el que hay que atenderlo la próxima media hora, porque si no, corre riesgo vital, o bien su estado de salud se podría deteriorar notablemente. Y ya el C1 es el que tiene que atenderse en cuestión de segundos o minutos. Esos son los paros cardiorrespiratorios, los choques automovilísticos, heridas por arma blanca, por arma de fuego. O sea, son los casos de las películas, digamos, los que uno tiene que correr. Que todo el equipo corre y va al reanimador. Ese es el segundo. Que son los menos, pero llegan. Carlos. No, y pasando ya a la cosa más específica de lo que está sucediendo actualmente con el virus COVID, ¿cómo es la dinámica cuando llega alguien determinado con la enfermedad? Lo que pasa O sea, es que cuando llega con síntomas que harían pensar que porta el virus. Es que ahí queda a criterio médico. Normalmente, si no hay una razón que demuestre lo contrario, por lo general sí se toma el examen. Ahora, por ejemplo, si alguien llega con dolor de garganta y fiebre, y yo me visto, me pongo todos los elementos de protección personal, lo examino y veo que tiene la garganta inflamada y llena de pus, y las amígdalas como 2 manzanas, yo ya puedo definir que eso es una amigdalitis. O sea, yo puedo explicar médicamente por qué ese paciente tiene dolor de garganta y por qué tiene fiebre. Porque lo estoy viendo. Basta ponerle un bajalenguas y alumbrar la garganta y uno ve. ¿Sí? Y así mismo, cuando uno examina al paciente, más o menos uno puede definir si es o no. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre, es casi al tiro candidato para tomar el PCR, pero es que si más encima tiene dolor de espalda, está orinando sangre, y yo golpeo un poco su espalda y queda pegado en el techo, yo ya sé que es una infección en el riñón, ¿te fijas? Y cuando le tomo exámenes y lo confirmo, más todavía, entonces trato de infección en el riñón, no lo manejo como un caso posible de coronavirus, ¿me entiendes? Entonces, por eso es importante que una vez que el paciente llega, aunque su cuadro clínico sea muy evidente, incluso para la enfermera que lo controla, se aísla igualmente y el médico define si el aislamiento se mantiene o no se mantiene, si se le toma PCR para COVID-19 o no se le toma, y así. Esa es más o menos la dinámica. Pablo, ¿es efectivo que igualmente han bajado las atenciones de urgencia en un alto porcentaje a raíz del COVID-19? Como por ejemplo, ya no se ven tantos infartos, todas estas urgencias que son con los apendicitis. ¿Es efectivo eso que ha bajado mucho la atención de ese tipo de urgencias?
No, porque esas enfermedades son algo que Pero también igual, de todas maneras, en los años hay una cierta estadística, una cierta cantidad de infartos, y eso es lo que ha sí. bajado, leí por ahí. No, yo no he visto que haya bajado, no sé de dónde habrás sacado tú esa fuente. ¿Tú conoces la fuente que te informó Sí, de eso? el mercurio, El No, mercurio entonces no me miente, creáis po. nada. el mercurio miente. No, No, pues una no. estadística no. Ya, no, yo te puedo hablar de estadísticas locales, no sé qué estadística Ya, te habrá mostrado en Mercurio, pero básicamente no. O sea, infartos y apendicitis le puede dar a cualquiera, y al que le dé, casi que te aseguro que va a consultar porque son dolores demasiado fuertes. Entonces sí ha bajado la atención de urgencia, pero han bajado las consultas de C4 y C5 principalmente. O sea, no los cuadros nosotros, graves. no, pues los cuadros graves han seguido. Sí, es que los cuadros graves tienen un comportamiento y una curva que más o menos se mantiene estable a medida que va envejeciendo la población. Entonces, el tema del coronavirus lo podría haber empeorado, pero no tendría por qué haber bajado. ¿Se fija? Salvo que la gente se hubiera aguantado, pero como te digo, una apendicitis o un infarto, es muy difícil que alguien se aguante en casa y no consulte. Y si se aguanta, en algún momento va a empeorar. O sea, si tiene una apendicitis y se aguanta, en 2 o 3 días va a ser una peritonitis y si no quiere ir, los familiares lo van a llevar desmayado. ¿Cachai? O sea, esos casos van a llegar sí o sí. Igual que el infarto. El infarto en algún momento, si alguien se lo aguanta y no consulta, se va a consumir tanto músculo cardíaco que en un momento el corazón no va a bombear suficiente sangre y va a perder el conocimiento y sus familiares lo van a llevar igual. O sea, esos casos sí o sí llegan, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, Perfecto. lo que no llega son toda esta gente como tú, chuta, tengo un dolor de espalda hace una semana y justo estoy pasando por acá fuera de urgencia, voy a aprovechar y voy a pasar. Esos casos han disminuido, por suerte, porque eso nos muestra que la gente algo de criterio está teniendo, porque antes nosotros sin pandemia atendíamos entre 180 y 210 pacientes por cada turno. Ya, Ahora estamos atendiendo entre 50 y 80, o sea, ha bajado bastante la cuota. correcto. Bueno, estimados Jorge y Carlos y Pablo, vamos a hacer un breve corte. Le avisamos a nuestros televidentes, vamos y volvemos en nuestro programa de mediodía a medianoche. El Centro de Conservación de la Biodiversidad a Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancudo, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a seguir
interactuando y consultándole, dialogando con nuestro invitado. Me refiero a nuestro querido amigo Pablo Herreros. Jorge. Gracias, Boris. Hay otra parte, hay otra área que tú también has trabajado, Pablo, y que tiene que ver con los cuidados paliativos. ¿Qué es y cómo funciona en Cuba este programa de los cuidados paliativos? Bueno, este programa de cuidados paliativos y alivio del dolor está dentro del GES. ¿Mm? Es decir, que básicamente es cuando te diagnostican una enfermedad terminal, generalmente cáncer, y ya no tienes ningún otro tratamiento que hacer, o es decir, se puede, pero todas las estadísticas y la literatura médica han demostrado que en ciertos estadios y con ciertas características de cuadros oncológicos, cuando tú haces cualquier cosa, no obtienes mayores resultados ni mayor tiempo de sobrevida, y sin embargo sí obtienes todos los efectos adversos y efectos secundarios que estos tratamientos conllevan. Entonces en esos casos ya se dejan de hacer quimioterapia, radioterapia, operaciones, sino que se deja que evolucione a su evolución natural. Pero el paciente no queda solo, es decir, queda acompañado de un equipo que es el equipo de cuidados paliativos y alivio del dolor, que está compuesto por enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, médicos, y que básicamente se encargan de incluso atender al paciente a domicilio si es que corre riesgo al acudir al hospital, o si también no puede ir, porque muchas veces estas enfermedades causan postración. Entonces, en este caso lo que se hace es que el tiempo que quede de vida, ya que no se puede alargar y ya que no hay más tratamiento, hacerlo un poco más llevadero, más digno y sin dolor. Entonces hay una escala de dolor, y tiene varios escalones. Entonces uno empieza en el escalón inferior y va subiendo de acuerdo a cómo el paciente vaya tolerando, porque el dolor es una cosa muy subjetiva. Es decir, que hay pacientes que pueden aguantar estoicamente un dolor que está descrito como uno de los dolores más grandes, y tú lo miras y no tiene ni siquiera una cara de que está padeciendo dolor. Y hay otras personas que también con un simple resfriado evalúan el dolor como EVA 10, es decir, de la escala de 1 a 10 y le ponen el 10. Entonces el dolor es de cada uno, tú no puedes evaluar el dolor de alguien basándote en una tabla, por eso está esa escala del EVA, que tú le preguntas, del dolor que tú tienes, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Donde 1 es casi nada de dolor y 10 es el dolor más fuerte que tú has sentido. Y en función de eso, el paciente como le pone una nota y ahí tú más o menos te puedes imaginar qué dolor tiene. No está estandarizado. ¿Y qué pasa cuando el paciente con tanto dolor intenso, insoportable, preferiría dejar de existir, es decir, tener una muerte asistida? En Chile eso, ¿cómo está esa realidad? Porque en otros países funciona. Es decir, se le da la posibilidad al paciente de él decidir su fallecimiento. Claro, acá en Chile no hay eutanasia. Se ha propuesto desde algunos sectores un poco más progresistas tratar de que se avance sobre ello, pero hoy en día en Chile no hay ninguna legislación en curso o proyecto de ley sobre la eutanasia como para tratar estos casos. Es decir, si alguien en Chile quiere hacerlo, no es posible. A menos que se consiga a alguien de salud que haga algo que no se pueda detectar, digamos, y ya, pero es algo por debajo y sería considerado como delito. Por lo tanto, se expone también a todas las penas que esto puede conllevar, si es que te cachan. Así que por eso la opción de morir dignamente no está. Es decir, que tú puedes tener mucho dolor, puedes estar postrado, puedes estar absolutamente dependiente de todo, no tienes la opción de renunciar a la vida, digamos. Tienes que mantenerte. Jorge. Aquí igual
pienso yo, Pablo, que es muy importante en los últimos días de una persona, ¿cierto? Sobre todo los que están enfermos de cáncer, en las personas que lo están acompañando, la familia. A lo mejor tú nos puedes relatar cómo puede enfrentar esto la familia los últimos días de un ser querido, porque hay que hablar de la vida y de la muerte también. Sí, lo que pasa es que aquí es muy importante cuidar al cuidador, ¿no? Porque este es un camino largo de muchos meses o a veces años, en que el cuidador en el fondo se apresta completamente al cuidado de su familiar. Y eso conlleva una merma en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social y también en términos de salud mental. Entonces, de hecho, hay un cuadro que se llama como el síndrome del cuidador, en el que el cuidador también se termina enfermando por estar cuidando a un paciente que requiere de todas las atenciones, y especialmente cuando el dinero no alcanza. Pues es decir, que a veces si tienes los medios, puedes contratar a algún técnico paramédico o una enfermera que te ayude algunas horas, pero cuando el dinero no está, tienes que hacerte cargo tú o turnarte con otros familiares, y aparte de que más encima estás cuidando a un paciente que sabes que igual va a morir. Entonces es un tema fuerte. Claro. Lo ideal ahí es más o menos asociarte o tratar de socializar tu situación con otras personas que estén viviendo algo parecido. Por ejemplo, yo ayudo, formo parte de la agrupación de ANCUD Respirando Vida contra el Cáncer, Correcto. que en el fondo son familiares de pacientes con cáncer o pacientes con cáncer netamente, que también a veces asisten a las reuniones y que comparten sus experiencias de vida, se dan tips. O sea, hay algunos integrantes de esta agrupación que incluso ya no tienen un familiar con cáncer, pero en algún momento lo tuvieron. Entonces ya avanzaron todo el camino que están avanzando algunos hoy en día, y de repente la experiencia de otro que ya pasó por eso sirve harto. Bien. Y Pablo, ¿y esta agrupación dónde desempeña su labor acá en Ancud? es rotativa, se turnan en casas de distintos integrantes. No siempre es en un mismo lugar, no tienen una sede, digamos. Ya, de acuerdo. ¿Carlos? No, y pasando nuevamente al asunto de la llegada de enfermos con un COVID, en relación a la salud mental, ¿hay casos, por ejemplo, que sean identificables como personas que de alguna manera están sufriendo alguna alteración mental, efecto de la enfermedad? ¿Y qué se hace con ellos en ese sentido? ¿A dónde se los deriva? No, a ver, no sé si entendí bien la pregunta. Lo que me estás preguntando, Carlos, es si alguien diagnosticado de COVID-19, Eso, aparte de tener COVID-19, le ha afectado en la esfera de la salud mental. ¿Esa es la pregunta? sí, eso. Mira, la verdad es que yo no he visto, pero deben haber. Esto te lo digo por un principio súper simple, y es que esto ha afectado la salud mental de gente que no se ha contagiado de coronavirus, ni tiene a nadie cercano contagiado de coronavirus. Claro. ¿Ya? Entonces, si esto ha afectado la salud mental incluso de pacientes sanos, tienen que haber un montón de casos de gente que se contagió y que esto le afectó en términos de ansiedad, de angustia, porque claro, es para asustarse. Pero hay, digamos, en la urgencia primaria hay alguien que se ocupe de ellos, que dé cierto apoyo, que le ayude a sobrellevar esta situación. No, en urgencias no hay nadie encargado de eso. De eso ¿Y ahí cómo se deriva una vez que se puede diagnosticar o darse cuenta uno de que algo pasa en la mente de esa persona? se ocupa ¿Hacia dónde lo lo deriva? que, No sé.
Es que eso te estoy tratando de responder. Se encarga la unidad de salud mental, ya sea del hospital o los equipos que están conformados a nivel de atención primaria, es decir, los CEFAM y los SECOF. Entonces se derivan para allá. Eventualmente, si es que el paciente estuviera en una crisis muy fuerte y no va a aguantar los 14 días de cuarentena sin tratamiento, eventualmente se podría coordinar incluso una visita domiciliaria. No es lo habitual, pero si se requiere, se puede coordinar. Jorge. Pablo, ya sabemos igual que un buen porcentaje de nuestra población está con estos síntomas que pueden ser de angustia, de depresión, y incluso el gobierno ha implementado este programa que se llama Saludablemente, ¿cierto? Que tiene que ver con un poco la salud emocional de la gente. Yo te quería preguntar ¿cómo ves tú nuestro futuro emocional una vez terminada esta pandemia, post-pandemia? Bueno, emocionalmente, dependiendo de cuánto te haya tocado a ti, lo económico y social, podría ser para un lado o para otro. Es decir, que si tuviste que usar tus ahorros, si perdiste la pega, si tuviste que ponerte a vender tus cosas para poder sobrevivir estos meses, cuando termine la pandemia, lo más seguro es que la sensación que vas a tener va a ser descorazonante. ¿Sí? Si no te tocó el bolsillo, lo más seguro es que el regreso a la normalidad va a ser una sensación de alivio y de júbilo. Entonces, esa respuesta habría que responderla cuando todo esto termine y hacer un balance de cuál era tu situación pre-pandemia y post-pandemia. Y ahí más o menos decir, mira, la mayoría de Chile se siente así. Y tomando en cuenta los números actuales, yo creo que la situación no va a ser buena porque a mucha gente le ha pegado duro, muy duro. Sí. Entonces, a la mayoría, de hecho, no estoy hablando de un grupo aislado, sino que a la mayoría. Entonces, claro, volver a la normalidad, pero en un contexto mucho más depauperado económicamente del que tenías antes y con un futuro incierto laboral tal vez, es para angustiarse bastante. Correcto. Pablo, yo creo que Jorge te hacía la pregunta porque hemos estado leyendo algunos artículos de psiquiatras en lo fundamental o de programas que señalan que no solamente en Chile, sino que a nivel de Latinoamérica, por el cono sur, va a afectar bastante la vuelta por los argumentos que tú estabas señalando y que había que crear políticas que fueran en pos de la ayuda de todos nosotros, porque no va a ser un tema muy baladí el retomar, entre comillas, la normalidad. No. Lo que pasa Carlos. Es que en ese sentido yo soy un poco pesimista. ¿Ya? Acá, localmente, debido a que aquí se trató de implementar unas medidas que eran para países ricos y que incluso en esos países primermundistas tampoco dieron los mejores resultados. Entonces se trataron de instaurar esas medidas en un país en donde la mayor parte de la población es pobre. Entonces no tenía por dónde funcionar. ¿Cuáles medidas específicamente te refieres? Mira, para poner un ejemplo claro, es absolutamente deleterio y dañino para un paciente que llega en paro cardiorrespiratorio de urgencia retrasarte 5 minutos en el inicio de su reanimación. En eso estamos de acuerdo, supongo, ¿verdad? Todo. Sí. El daño cerebral, el daño cardíaco, todo. Bueno, para efectos de salud pública y de epidemiología, si un país o un gobierno se enfrenta a una pandemia de estas magnitudes y se demora 3 meses en tomársela en serio, los efectos para su población son terribles, ¿ya? Y aquí
cuando llegó el coronavirus a Chile, toda la comunidad científica, es decir, el colegio médico, las sociedades médicas, y todos los que tenían que ver con el mundo científico, y dijeron, oigan, miren, ya tenemos experiencia de Asia y Europa, esta cosa hay que hacerlo así. ¿Y qué hicieron acá? No hicieron un confinamiento adecuado, no hicieron seguimiento de casos, que es lo que deberían haber hecho, no empezaron a testear de inmediato a todos, sino que al principio, y te lo digo porque eso yo lo viví, cuando llegaba alguien con síntomas, tú tenías que tener fiebre de 37.8 y al menos 2 síntomas para que recién tú le preguntes a la Seremi si se le toma o no. O sea, ni siquiera quedaba a criterio tuyo, o sea, no, ¿me entiendes? Entonces, obviamente aquí se trató de hacer primar la economía, se trató de salvar la economía, y finalmente, ¿qué está pasando? No salvaste ni la economía ni a la gente. Si se hubiera actuado como se debía desde un principio, a lo mejor la economía también se habría jodido, pero habría salvado a la gente. Pero aquí, ¿qué hicieron? Escondieron los muertos debajo de la mesa, los trataron de clasificar de otra forma, se tomaron las cosas de una manera como bien, ay, como no, si no va a ser para tanto, ¿no? Y aquí estamos, pues con más de 300.000 contagiados. Es increíble, Sí. pues, parece un cuento de terror. Sin embargo, la opinión oficial da la sensación de que la cosa va mejorando, que hay que tener más esperanza. En relación a lo que tú dices, parece que no es así. Lo que pasa es que actualmente, en una pandemia como esta, con un virus que nunca ha estado presente antes, y donde todo es tan incierto, y donde ha afectado a tantos países, y muchos han tomado medidas tan distintas, si uno quiere tener una opinión clara o más o menos verdadera, tiene que documentarse, porque si empezáis a comprar a los medios, vaya a terminar viendo otra realidad que es la que quieren crear. O sea, cuando el ex ministro Mañalich decía cosas, yo no, para mí era acuático cuando de repente había algún tiempo libre en la urgencia, y yo estaba haciendo algo en el celular, y de repente la televisión salía hablando de él. Algunos funcionarios decían, oye, vamos, que va a hablar el ministro. Y yo miraba y decía, todavía le creen a este señor, ¿te fijas? Porque no, si uno se informa bien, uno cacha que no hay manera de que lo que estén diciendo vaya a ser así, ¿te fijas? Y ha sido una tras otra. Entonces, obviamente, que los medios te digan que va todo bien y que vamos con una leve mejoría, entre comillas, yo no lo creo. Porque no es lo que veo. Hay un tema, yo no veo mucha televisión, pero bueno, con temas de pega hay que prender la televisión, y a mí me llama poderosamente la atención cuando empiezan a dar los recuentos, que en verde pongan los recuperados. Entonces, esa es una campaña comunicacional, creo yo, para dar un aliciente de mejoría tal vez, porque si yo entiendo que estamos nosotros empezando el invierno, y nos queda todavía gran parte de él, ¿por qué vamos a empezar a contar recuperados tan pronto? A mí me llama mucho la atención cuando una gran parte del país aún queda por infectarse, si es que estamos en una pandemia tan agresiva, ¿no? Entonces, ahí hay cosas, como dice Pablo, que tal vez están tratando de desviar la atención nuestra como ciudadanos, para que pensemos que esto, entre comillas, va a llegar a buen puerto en unos meses más, y yo pienso que no. No sé qué piensas tú, Pablo. No, yo la verdad es que tampoco lo creo, y la verdad es que cuando uno en el diario vivir de repente, ya sea con la familia o con amistades, emite su opinión sobre esto, de pronto tienden a pensar de que uno lo está haciendo desde el punto de vista político, como decían, como, bueno, mira, esto.
Y no se trata de eso, yo lo hago desde el punto de vista científico y como personal sanitario que está en la primera línea. O sea, si el gobierno de turno fuera de izquierda o de centro o lo que fuera, los criticaría de igual forma porque lo están haciendo pésimo, no están escuchando a la comunidad científica y eso está generando repercusiones en la, en la, en la parte más vulnerable de la población. Si ni siquiera le toca a todos por igual, sino que el segmento más vulnerable de la población chilena es el que está pagando el pato por un mal manejo de la pandemia que se podría haber hecho mucho mejor, ¿ya? Es decir, que esto ya no trasciende el tema político. Tú podrías estar o no de acuerdo con la ideología imperante actualmente, con el oficialismo, digamos, pero las cosas están mal, cuando están mal, da lo mismo de quién vengan, ¿ya? Entonces, claro, algunos tratan de politizar como, no, pero es que tú lo dices porque tú eres contrario a ellos. Y dicen, no, loco, no es por eso, es porque lo están haciendo mal y, aunque lo estuviera haciendo cualquiera, no sé, pues ponte tú, imagínate que el presidente hubiese sido Jadwe, yo estaría igualmente criticando, o sea, no pasa por un tema político, pasa por un tema de razonamiento y de proteger a tu población. Y en eso aquí se han caído porque imagínate, o sea, estaban esos recuperados de los que tú estabas hablando, estaban contabilizando a los muertos como recuperados también. Claro. Y eso bajo la lógica de que sí, pues bueno, pero si ya se murió, pues no puede contagiar a nadie más. Entonces, chuta, cuando están usando esa lógica para hacer sus estadísticas, de ahí puede salir cualquier cosa. No, en ninguna parte contabilizan a un muerto por una enfermedad como recuperado de la enfermedad. Eso en ningún esquema está. Pero aquí en Chile se hace. Bueno, se hacía porque cuando los cacharon dejaron de hacerlo. Se dejó de hacer. Sí, pero porque los cacharon, si no, habrían seguido. Yo creo que tú, Pablo, igual nos estás abriendo a los ojos, ojalá que también a nuestra comunidad, pero pareciera que desde que asumió el nuevo ministro de Salud, las cifras de contagiados, por lo menos asintomáticos, con síntomas, igual han ido disminuyendo. Igualmente, ¿sientes tú que tenemos que estar muy, muy atentos porque se pueden producir algunos rebrotes de este coronavirus? Sí, mira, lo que pasa es que es un tema muy... Mira, estaba mirando para allá, pero no lo voy a hacer porque hay mucha ropa colgada, pero se los voy a explicar. Yo fabriqué ahí una reja para combustión lenta para que mi bebé no vaya y se queme. ¿Ya? Yeah. Se los voy a mostrar para decir, mira, esto es actualmente lo que están haciendo con pandemia. Si tú retiras, imagínense que este living donde estoy ahora está mi hija y están un montón de cabros chicos, algunos mayores y algunos menores. Es como decir, ya miren, vamos a retirar la reja para ver si estos cabritos se queman o no. En ese contexto, o sea, en esa situación, lo más probable es que van a terminar varios de ellos en urgencia con ampollas en las manos. ¿Cachai? Y eso no es una especulación, es lo que ha pasado en muchos países desarrollados, que han hecho un desconfinamiento y al mes después lo tienen que volver a instaurar porque hay rebrote. Y Eso esos es rebrotes, aquí en la quebrada. claro, y esos rebrotes no son solamente números estadísticos, son personas muertas. Es que claro, de esos rebrotes hay un porcentaje que lo más probable es que fallezca. O sea, mínimo, pero va sumando. Claro. Podríamos sumar... Sí, dime, Pablo. Y eso nos lleva al problema que han vivido ya otros países y es a lo cual nos estamos acercando cada vez más nosotros, en la cual el médico va a tener que decidir quién vive y quién no. El ejemplo más crudo de eso fue Italia, es decir, que ya, tengo a 2 pacientes con insuficiencia respiratoria y de los cuales los 2 necesitan ventilación mecánica, sin embargo dispongo de un ventilador. Ahí tenéis que empezar a ver entonces
cuál tiene más edad, cuál tiene menos enfermedades, y más o menos ahí hacer una sumatoria y decir, chuta, ya, tiene más esperanza de vida así que voy a conectar a este, y el otro, si se salva, se salva. ¿Te fijas? O aunque sepas que no se va a salvar, tú tenés que salvar al más saludable. Entonces ese es el problema, porque cuando mucha población se está enfermando al mismo tiempo, eso te va a traer cada vez más casos que van a requerir ventilación mecánica. Y cuando esos casos superen la oferta que tú tienes de camas críticas, vas a tener que empezar a hacer un triage de a quién conectas y a quién no. Y esa situación va a ser terrible, porque ahí sí que no se va a escapar nadie, porque ya las camas críticas se unificaron. Es decir, ya no son camas críticas del sistema público y el sistema privado, sino que es un pool de camas críticas nacional, independientemente de dónde estén. Entonces ahí tu familiar, da lo mismo si tenés ISAPRE o si tienes el dinero suficiente, ¿no? Si tu familiar está con coronavirus y requiere un ventilador, pero hay un candidato más idóneo al lado, tu familiar se va a quedar fuera. Y eso es algo que la gente parece que no quiere entender. Exactamente, es una de las cosas que más ha costado que internalicemos, llegar a esa instancia donde efectivamente el médico, por la edad del paciente que tiene al frente, tal vez, más joven y más viejo, decida por dónde va su cuidado o a quién le transfiere el respirador, como ocurrió en Europa, porque a los viejos sobre 70 años, creo que era, o 75, los mandaban para la casa de vuelta, ¿no? Porque no iban a tener opción de ser tratados. Estimado Carlos, ¿quieres preguntar? No, por el momento no. Ya. ¿Jorge? Sí, saber si Pablo está de acuerdo con que los adultos mayores de las regiones de Valdivia, de Aysén, que salen de ese confinamiento, puedan salir 1 hora al día a tomar otro aire y hacer un ejercicio más. Mira, yo estaría de acuerdo si tuviéramos una población con excelencia en la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la población, o un porcentaje muy cercano al 100% de la población, tiene conocimientos básicos de salud. Que eso, ponte tú, se ve en Cuba. O sea, allá todas las capas y clases sociales tienen un conocimiento bastante amplio de salud, así como de epidemiología. Y si tú les decís que usen mascarilla, no van a usar la mascarilla así, y con la nariz afuera, o van a andar con la mascarilla, pero se la van a sacar para estornudar. No sé, cosas que se ven acá mismo en Ancud, ¿cachai? O que si estás haciendo una cola, o sea, yo cuando he tenido que ir a hacer alguna cola, alguna parte, prácticamente tengo que estar pateando a la gente para que se ponga en la línea. Y digo, oye, no te acerques tanto, ¿no ves que mira, hay una línea ahí? Y la gente se enoja, ¿cachai? Entonces, en un contexto en donde la población chilena, especialmente la que ahora tiene 70, 75 años, tiene un bajo nivel de escolaridad, entonces, ¿qué conocimientos de salud le vas a pedir? Es muy probable que esos mismos viejitos de los ríos, esa hora que salgan, no van a respetar el distanciamiento social ni nada. Entonces yo lo encuentro riesgoso. Si fuera una población un poco más disciplinada o con mayor formación en cuanto a conocimientos de salud pública, lo aprobaría. Pero en el nivel actual de la población chilena, no lo encuentro recomendable. De acuerdo. Bueno, estimado Pablo, estimado Carlos y Jorge, hemos llegado al final de nuestro programa. Se pasó volando la hora. Así es. Y en honor a los minutos voy a dejar la palabra a nuestro querido amigo Pablo para que se despida de nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Boris. Nada, pues, decirle a la población de Ancud que esto todavía no se termina, que todavía quedan varios meses, que va a empezar el pic de la influenza, que ese es otro tema a tratar, que va a estar concomitante con el coronavirus.
Entonces, en este contexto, pasar agosto va a ser un desafío mucho más grande que otras veces. Así que es un tema que hay que tener a consideración y reforzarlo, básicamente porque cuando he tenido que ir al centro, he visto mucha aglomeración de gente que no respeta el distanciamiento social, haciendo filas de cualquier manera, con la mascarilla puesta de cualquier manera. Entonces, toda la situación actual de Ancud creo que es una bomba de tiempo para que haya nuevos rebrotes. Así es. Así que hay que cuidarse, hay que mantener el aislamiento social, tratar de quedarse en casa, salir lo menos posible, y si se hace, el lavado de manos, pero casi obsesivo, y el alcohol gel siempre. Y Correcto. consultar en urgencias solamente cuando se deba, porque si no, incluso en urgencia no respiratoria, con los casos asintomáticos, igual puedes contagiarte. Así que tratar de preferir o centros médicos o consultorios en donde se aglomera mucho menos gente y el flujo de gente durante todo el día es mucho menor. De acuerdo. Entonces no recurrir a urgencia porque es lo más fácil, porque al final por irte por el camino más fácil te puede tocar el camino más difícil. Ya. Así que considerar eso porque estamos con algo que no podemos ver, porque es muy chico el virus, y por otro lado, que tampoco es tan fácil de diagnosticar porque se camufla muy fácil. Es decir, que a lo mejor de nosotros 4 que estamos acá, puede que uno de nosotros haya tenido el virus y ni siquiera nos hayamos enterado. Entonces, Sí. y sin embargo, durante esos días igual lo esparcíamos, igual éramos contagiantes. Claro. Entonces, esa particularidad del virus es la que hace que sea tan transmisible. Los asintomáticos que son contagiantes. Entonces, eso hay que reforzárselo mucho a la gente, de que el hecho de que se sienta bien no significa que no sea una persona de riesgo, especialmente para sus familiares, y asimismo, si se junta con otras personas y esas personas también se sienten bien, tampoco significa que sean cero riesgo. O sea, no puede ser que tú te hayas convertido en un foco que esparció el virus por todas partes y nunca te enteres. Porque la trazabilidad hoy día no se está pudiendo hacer, o sea, estamos con muchos llamados casos comunitarios. Los casos comunitarios son los que no tienen trazabilidad, es decir, que nadie sabe dónde se contagió. De acuerdo. De los Bueno, 120 Pablo, que hay, la mitad más o menos es así. Entonces empezamos muy mal. bueno, te agradezco mucho. Fue muy didáctico el haber conversado contigo. Lo mismo a mi querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco. A nuestros televidentes, agradecer su preferencia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en nuestro programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Gracias. Hasta siempre.